Abel Bautista, gracias por recibir a OK Diario. Muchísimas gracias a vosotros siempre por venir. Bueno, ha pasado el ruido y comienza el trabajo. ¿Cuáles son los objetivos que se marcan para los próximos 4 años y cuáles serán las prioridades para Extremadura? Bueno, pues las prioridades las ha marcado la presidenta en su programa electoral y ha hecho un resumen absolutamente eficaz y efectivo en el debate de investidura, resumiéndolo en 10 bloques de objetivos y prioridades para nuestra región. Yo no me voy a referir a los 10 bloques, pero sí es verdad que uno de ellos, el primero, el más importante, el que se merecen los extremeños y Extremadura por justicia social, es el de la bajada de impuestos. Nosotros entendemos que una comunidad autónoma con los sueldos más bajos y las pensiones también más bajas pague los impuestos más altos. Y hacíamos alusión en ese debate de investidura a datos muy concretos. Por ejemplo, nos referíamos a que comprar una vivienda en Extremadura es un 2% más caro en términos de impuestos, a que una familia que cobre 1.500 euros al mes paga 350 euros más en IRPF que otra familia en otras partes de España, que en definitiva vivir en Extremadura sea más caro y que a los extremeños por tener un sueldo más bajo al final la inflación le haya afectado muchísimo más que en otras partes del resto de España. Pues yo tengo que recordar que comprar una barra de pan que ha subido a 1,60 no afecta igual a una familia que cobre 1.200 euros que a una familia que cobre 3.000 euros como en otras comunidades autónomas. Y de ahí que esa prioridad, ese mandato que ha recibido la presidenta de las urnas, se convierta devolviéndole ese dinero al bolsillo de los extremeños por justicia. Es decir, haber bajada de impuestos inmediata en Extremadura. Exactamente, eso es un compromiso de la presidenta en campaña electoral y es un compromiso en el debate de investidura con el que pidió la confianza de la Cámara. Ella se comprometió a acometer esa bajada de impuestos, muy ambiciosa además. Que afecta, ¿qué impuestos serán? Pues afecta a IRPF, afecta a matriculación, afecta a impuestos de transmisiones patrimoniales, afecta en definitiva al día a día, al bolsillo de los extremeños. Eso se va a hacer en los primeros 100 días de gobierno. Ese es su compromiso y yo puedo decir que lo va a cumplir. ¿Cambiar el estilo de gobierno también va a ser importante después de tantos años de PSOE? Por supuesto, nosotros somos muy conscientes que los extremeños nos han dado un mandato en las urnas y es que no solo querían cambiar de políticos, el primer mandato es que no querían a Fernández Vara de presidente y por eso dieron una mayoría al bloque de centro-derecha, porque ha ocurrido algo histórico en Extremadura y es que por primera vez en el arco parlamentario la izquierda no tiene mayoría. En el año 2011 el Partido Popular ganó las elecciones, pero la izquierda tenía la mayoría en el arco parlamentario. En esta ocasión es el centro-derecha quien tiene la mayoría en el arco parlamentario. Ese es el primer mandato de los extremeños, un cambio de políticos, pero también un cambio de política, porque si no, no hubieran dado el primer mandato. Y aquí en Extremadura, pues ese qué más da del señor Fernández Vara, que lo dijo en la propia campaña electoral. Tengo que recordar que había, y hay, sigue habiendo 7 meses después, un socavón que separa a Cáceres de Badajoz, un gran socavón en la carretera. Pasamos de reivindicar una autovía a pedir ahora que nos arreglen un socavón y ese socavón ha sido la desidia del gobierno de la Junta de Extremadura y el propio señor Fernández Vara decía en campaña electoral ¿qué más da un mes más, qué más da 2 meses más para arreglar ese socavón? Por tanto, esa desidia, esa falta de reivindicación, esa falta de ambición, esa falta de ilusión por Extremadura se canalizó en las urnas a través de un voto por el cambio que ha hecho a María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura. Y sintéticamente, aparte de esto que cuenta, ¿cuál es la Extremadura socialista después de... dejemos el paréntesis del señor Monago en 4 años, pero después de 40 años que hereda la presidenta Guardiola y que heredan ustedes? ¿Temen facturas en los cajones? ¿Temen un nivel de enchufismo en la administración considerable? ¿Temen encontrarse sorpresas? Bueno, pues... en términos presupuestarios, de deuda, etcétera. Bueno, alguna sorpresa habrá. Y además conocida, porque es cierto que ellos han confundido un gobierno en funciones con un gobierno en vacaciones. Y han estado 2 meses desde que se celebraran las elecciones con un gobierno en vacaciones. Y por tanto hay pagos que deberían haberse hecho a colectivos, a asociaciones, a entidades empresariales que no se han hecho. Hay resoluciones que no se han firmado y hay cuestiones que han paralizado el normal funcionamiento de la administración. Esa es la primera sorpresa que nos vamos a encontrar. Y eso afecta, por ejemplo, pues a algo tan importante para nuestra comunidad autónoma como es la celebración del Día de Extremadura.
Algo tan básico, tan ordinario, como que los extremeños celebren su día como siempre lo han hecho y como ordinariamente lo vienen haciendo. Un cambio de gobierno no puede suponer una excepcionalidad en la institución, no puede suponer que el Día de Extremadura, a día de hoy, no sepamos si podemos celebrarlo pues, en las mismas condiciones que otros años o tenemos que ir a otro acto distinto. Un cambio de gobierno debe ser ordinario y debe ser motivo de normalidad democrática, no de excepcionalidad. Pero esperan una transmisión de poderes colaborativa por parte del señor Vara y su equipo, ¿o no? Por ahora tengo que decir que en lo que respecta al máximo nivel, lo que conozco es que ha sido una transición ejemplar, una transición de colaboración y una transición en la que están absolutamente a disposición y no puedo decir lo contrario. Es verdad que quedan todas las consejerías, toda la estructura por hacer la transición y cuando se haga, en las próximas semanas, podremos manifestarnos y posicionarnos en ese sentido. Pero hasta ahora, yo sí te puedo decir, Vicente, que ha sido ejemplar. La presidenta Guardiola dijo en su discurso, hay que pensar en lo grande, a lo grande, y tener ambición, ¿no? Y tener visión, ¿no? Dijo, no hay que dejarse llevar por odios ni prejuicios. ¿A quién se refería? ¿A la izquierda? Bueno... ¿O en general? Bueno, en general, pero sí es verdad que parece que esos odios o esos prejuicios se focalizan más en una parte, ¿no?, que en otra, y todos sabemos a quién se focaliza. Yo creo que tampoco procede en este momento decir a quién se focaliza, pero bueno, todos lo sabemos. Yo creo que es importante que nos respetemos todas las fuerzas políticas, porque las fuerzas políticas que están en el arco parlamentario, todas han recibido un grado de confianza mayor o menor de los extremeños y no hay nada de lo que temer. Aquí se ha espantado que viene el lobo en las últimas semanas, se nos ha dicho que estábamos vendiendo el gobierno a la extrema derecha, se nos ha dicho un montón de barbaridades, un montón de prejuicios y yo creo que eso no aporta nada a la política extremeña y no aporta nada a la democracia. Al contrario, lo que hace es tensionar, polarizar, sectorizar. Creo que no aporta absolutamente nada. Yo lo que puedo decir es que el trato con todas las fuerzas parlamentarias es bueno, con unas coincides, con otras no coincides, con unas tienes un grado mayor de empatía y con otras uno menor, pero sí es verdad que el clima es positivo, el clima es bueno, de entendimiento y que con las discrepancias que tenemos saldrán adelante lo que tiene que salir para el futuro de Extremadura, porque insisto, tenemos la mayoría parlamentaria y María Guardiola tiene la mayoría absoluta de los diputados de la Cámara. ¿Temen que un otoño caliente? Le digo porque ayer leía, el PSOE de Extremadura dice que con la presencia de Vox en el gobierno se va a elevar la tensión. El señor Feijóo, si todo transcurre como indican las encuestas, en otoño estará en la Moncloa. ¿Temen que la izquierda les caliente la calle aquí en Extremadura? Bueno, en lugar de irme a una expectativa o a un futurible, voy a ir al pasado, a lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que sí. Por tanto, si en el pasado ha ocurrido, si en el pasado se ha tensionado, si en el pasado se ha salido a la calle por cuestiones que no se ha salido en los últimos 8 años en Extremadura, nosotros lo hemos dicho muchas veces, parecía que las pilas de los megáfonos habían acabado, ¿no? Pero parece ser que con lo que ocurrió en el pasado ocurrirá en el futuro. Pero, sinceramente, yo espero que no. Y yo espero que María Guardiola cuente con una tranquilidad y con un grado de consenso social que es necesario trabajar por nuestra parte, por supuesto que sí, pero es necesario que se colabore desde las instancias que se tienen que colaborar para que eso suceda. Y desde aquí yo creo que lo importante es que se llame a la calma y se llame a que dialogando, a que consensuando, a que hablando se consigue muchísimo más que gritando y que polarizando. Y yo creo que no le ha venido nada bien a nuestro país que en los últimos años, en los últimos 5 años de gobierno de Pedro Sánchez, se haya polarizado a la sociedad española y se haya señalado a unos y a otros y se haya identificado a unos y a otros. Eso no le ha venido bien y lo que no queremos para España no lo queremos para Extremadura. Y por tanto yo desde aquí un llamamiento al diálogo social que debe ser permanente, constante e ininterrumpido. De lo contrario, creo que no le haremos ningún favor a Extremadura. Y yo estoy convencido que cualquier extremeño, con independencia de su ideología, si representa a una organización, si representa a un sindicato, si representa a cualquier colectivo, quiere lo mejor para Extremadura. Y yo me quiero quedar con eso de verdad, de corazón y con toda la sinceridad. ¿Sustituyen a un gobierno, simplemente a un gobierno del PSOE? ¿O sustituyen casi un régimen de 40 años? ¿Hay que darle la vuelta a Extremadura como un calcetín, como ha hecho
Juanma Moreno en Andalucía, lo hizo con Juan Bravo y con su equipo. Sustituimos un gobierno, sustituimos una forma de hacer política, sustituimos ambición, sustituimos tener ilusión, sustituimos tener el convencimiento de que otra Extremadura es posible. Nosotros no venimos a gestionar por gestionar, no venimos a gestionar lo ordinario, queremos conseguir cosas extraordinarias, porque Extremadura es una tierra extraordinaria con muchísimas posibilidades en materia de cultura, en materia de turismo, en materia de industria, en materia de inversiones. Extremadura está en el punto de mira, está en el centro de muchos inversores que quieren venir a nuestra tierra a instalarse, a crear empleo y a crear riqueza para los extremeños y para que vengan muchos más de fuera a vivir aquí. Pero para eso tienen que tener unas condiciones aceptables y unas condiciones más ventajosas que otras comunidades. Extremadura no puede competir en igualdad de condiciones si el régimen impositivo es mucho más alto que en otras comunidades autónomas. Entre Extremadura y Andalucía eligen Andalucía. Tienen salida al mar, tienen muchísimas mejores conexiones terrestres que tiene Extremadura. Por tanto, si nosotros por ahora no podemos ofrecerles mejores conexiones ferroviarias o terrestres, tendremos que ofrecerles por lo menos un régimen impositivo muchísimo más ventajoso que en otras comunidades. Lo que tenemos nosotros no tenemos mar, pero tenemos conexión con Portugal. Y nuestro enclave, Extremadura, está en un enclave estratégico también de cara al Atlántico, y eso hay que explotarlo. Tenemos el puerto de Huelva, tenemos el puerto de Sines y tenemos que explotar todo eso. Pero para eso tenemos que atraerlos con un régimen impositivo que sea muy atractivo. Tenemos que darle también una vuelta, una modificación muy seria a todo el régimen de protección ambiental. Yo sé que esto ha generado en la izquierda mucha inquietud y ha generado ese espantajo de que viene el lobo, pero lo que habla el Partido Popular es algo que comparte la práctica totalidad de la sociedad extremeña con independencia de lo que piense o a quién vote o cuál sea su ideología, que no es otra cosa que se haga una revisión de las zonas protegidas en Extremadura. No puede ser que en Extremadura se queden los pájaros y se vayan las personas, y eso es cierto. O sea, aquí en Extremadura hay una residencia de ancianos totalmente finalizada en un pueblo pequeñito de la provincia de Badajoz, donde no se puede abrir finalmente porque está construida en una zona cepa, la construyeron de hecho un gobierno socialista. Que eso ocurra y que esos mayores se tengan que desplazar a 40 kilómetros a otro municipio implica no solo que estemos expulsando a los jóvenes, Vara ha expulsado desde el año 2015 a 35.000. Sino que estemos expulsando a los mayores de sus raíces, de su entorno, de su familia, de su hogar, y los estemos sacando de su pueblo. Eso no puede ocurrir. Cuando eso ocurre, hay que darle una vuelta. Igual para el tema de las inversiones. El desarrollo económico y social de Extremadura tiene que ser compatible con la protección medioambiental. De lo contrario, será un parque natural Extremadura y nos vendrán a visitar el resto de españoles y el resto de europeos, a los extremeños, como rara avis. Pero eso no puede ser Extremadura. Extremadura tiene que ser algo más. Extremadura tiene que ser que crezca, que sea posible que el desarrollo rural, el desarrollo económico, el desarrollo social y todo ello con la protección del medio ambiente. Nosotros como partido estamos convencidos de que eso es posible. Otra cosa es que sea difícil, claro que sí, pero por eso no sustituimos un gobierno para gestionar. Sustituimos un gobierno para que otra Extremadura sea posible. ¿Se pensaba más en los pájaros antes que en los ancianos de ese pueblo, por ejemplo? Pues parece que sí, es evidente. Yo fui a conocer personalmente con nuestro alcalde ese caso concreto, yo no me lo podía creer. Yo lo que vi fueron los colchones con sus fundas puestos en las camas. Y lo que vi es un edificio estupendo para poder abrirse, con 4 reformillas por estar cerrado a lo largo del tiempo, pero al que le faltaba una pequeña rampa de la cocina al exterior para poder salir, y no cumplía la norma y por tanto no se pudo abrir, y en ese momento se dieron cuenta de que estaba en zona cepa. A mí me pareció algo insólito, me pareció algo increíble y me pareció algo extraordinario, y desde ese momento tomé conciencia de que algo había que hacer en Extremadura. La presidenta tenía una propuesta muy ambiciosa en ese tema, en darle una vuelta a todo el tema de las zonas protegidas, y casos como estos daban sentido a toda la propuesta de la presidenta para su futuro gobierno. Ajá. Y para todo esto, y para ese impulso, decíamos, darle la vuelta al calcetín de Extremadura, como ha hecho el presidente Juanma Moreno en Andalucía, y con las particularidades de cada uno, ¿es importante que el domingo esté Feijóo en la Moncloa? Por supuesto que sí. Es importante para España y es importante sobre todo para Extremadura. Y hablo desde el plano regional.
Nosotros hemos estado 5 años abandonados por el Gobierno de España y conoces perfectamente, Vicente, la falta de infraestructuras, porque a todo el que viene a Extremadura, a todo el que viene a visitarnos, lo primero que dice es, oye, venir a Extremadura es una odisea. En primer lugar, por el tren, que es, hemos sido el meme nacional y el hazmerreír nacional, y a nosotros como extremeños nos duele que estemos en los informativos por el tren. Mismamente en el día de ayer, un tren se quedaba parado a la altura de Navalmoral con 144 pasajeros a bordo, con 40 grados de temperatura, y no es por otra cosa que porque cada vez que hace 40 grados de temperatura los trenes no aguantan. ¿Qué van a poder hacer respecto a eso y si Feijóo está en la Moncloa en estos próximos 4 años de legislatura extremeña y nacional? Lo primero que hay que hacer es reivindicar. Nosotros hemos tenido el gobierno de Fernández Vara que ante esos incendios que ocurrían en los trenes no decía nada, ante las incidencias no decía nada, ante los pasajeros que se quedaban en mitad de un campo no decía absolutamente nada. Y nosotros lo primero que vamos a hacer, lo que va a hacer María Guardiola es reivindicar. Y el presidente Feijóo ya se ha comprometido a algo importante con Extremadura, aparte de ejecutar las inversiones, por supuesto que sí, pero que los extremeños tengan una información periódica de las inversiones y del estado de la infraestructura. Y se ha comprometido a que cada 3 meses venga aquí el Gobierno de España a explicarle al Gobierno de Extremadura en qué estado y en qué punto se encuentra el tren. Si se quiere restablecer la confianza de Extremadura y de los extremeños en el Gobierno de España, lo primero que tiene que hacer el Gobierno de España es dar la cara. Y a mí me parece muy importante ese paso de transparencia del presidente Feijóo con los extremeños, con Extremadura, de honestidad y de que a veces entendemos pues que quizás no sea la información que quiera recibir el pueblo extremeño. El pueblo extremeño quiere el tren y lo quiere ya, y además lo quiere con toda la razón del mundo. Y va a estar un gobierno de Extremadura presidido por María Guardiola que va a estar con el pueblo extremeño, y eso es importante. Cuando haya que elegir entre el Partido Popular y Extremadura, María Guardiola va a elegir a Extremadura. Y yo creo que con todo lo que hemos vivido de aquí para atrás, con esa espalda que se le ha dado al pueblo extremeño cuando había que dar la cara por el pueblo extremeño, yo creo que eso es un primer paso importante. ¿Peleará María Guardiola ante Feijóo? Por supuesto que sí. ¿Por el tren de Extremadura? Por supuesto que sí, que ¿Eso peleará. es un compromiso? Ese no es un compromiso, es que es un pilar fundamental de su proyecto, de su alternativa de gobierno cuando era candidata y su proyecto de gobierno. Porque claro, se cumple un año prácticamente del tren. Hoy leía en la prensa que incluso el tramo que se iba a electrificar también se retrasa. Y hablaba usted del socavón famoso, entre Cáceres y Badajoz, que son 7 meses ya. Y me cuentan que el Ministerio por fin mandó hacer un puente, pero que el hormigón está caducado o algo así. ¿Esto es así, de verdad? Tal cual, Vicente. Pero, tal cual. Esto es increíble. Totalmente increíble. Se cumple un año de la inauguración del falso AVE. Sí. Yo tengo que recordar, quizás la memoria es muy corta porque nos bombardean a información diariamente, pero es necesario recordarlo. Cuando hace un año inauguraron el falso AVE, aquí se trajo al rey de España. Y vino a Extremadura un rey al que el gobierno quizá no le dio toda la información, porque no era un AVE, no era un tren rápido, no era un tren de altas prestaciones. Al contrario, a las 24, 48 horas de ponerse en funcionamiento, en marcha ese tren, se quedó parado por primera vez. Por tanto, aquí lo que hubo fue una pantomima. Y cuando se quedó el tren parado, no escuchamos tampoco al Partido Socialista ni a Fernández Vara reivindicar. Por eso es tan importante para el pueblo extremeño reivindicar, porque el pueblo extremeño asistió a esa inauguración y habría gente de buena fe. El Partido Popular, bueno, denunció que aquello no era... Moncloa engañó a la Casa Real. Bueno, yo no lo puedo decir, Vicente, me parece muy grueso esa afirmación, pero sí es verdad que el hecho es que vino. Pero implicaron, y todo el mundo sabía... Implicaron a la imagen del rey en un auténtico fake. Que a las 24 horas ya estaba fallando. Era una inauguración absolutamente fake. No sé cómo fue, no sé cómo se organizó, no sé cómo se hizo finalmente. Lo que fue es que aquí vino un rey, aquí vino el presidente del gobierno y aquí estaba el presidente de la Junta de Extremadura. En 24 o 48 horas el tren se paró y es como si no hubiera pasado nada. Es como si aquello prefirieran una foto y un titular a darle el servicio que merecen los extremeños. ¿Y lo del socavón de la carta? 7 meses han cumplido esta misma... Hoy es miércoles, pero la semana pasada se cumplieron 7 meses del socavón. Socavón, lo mismo, falta de reivindicación. Nunca escuchamos al señor Fernández Vara reivindicar. Sí lo hicimos nosotros. María Guardiola fue hasta en 3 ocasiones a visitar el socavón.
y estuvo in situ allí para ver cómo iban las obras y reivindicó lo que tenía que reivindicar como candidata. Ahora lo tendrá que hacer como presidente de la Junta de Extremadura. Pero efectivamente el hormigón estaba en mal estado. Y después de 7 meses se intentó ocultar la semana pasada, pero ya no se puede ocultar absolutamente nada. Es una vergüenza que después de 7 meses la obra, porque yo tengo que recordar que en Pontevedra ocurrió exactamente lo mismo, el mismo socavón, y en un mes estaba arreglado. Claro, ¿y qué pueden hacer ustedes desde la Junta para lo del socavón? Porque depende del Ministerio. ¿El arreglar esa carretera o pueden hacer algo? Hombre, desde luego lo que no vamos a hacer es decirle al Gobierno de España qué más da 2 meses más, qué más da 3 meses más. Lo que diremos es ya está bien, y tenía que haber estado el primer mes como en Pontevedra, y si no, bueno, pues en un plazo razonable de mes y medio, 2 meses. ¿Van a plantearle a Feijóo que haga por fin una autovía? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que lo vamos a plantear y vamos a reivindicar todo lo que haga falta reivindicar, porque ese ha sido nuestro compromiso con los extremeños y esa ha sido nuestra hoja de ruta para conseguir la presidencia de la Junta de Extremadura. María Guardiola ha sido presidenta de la Junta de Extremadura porque los extremeños han visto en ella verdad y han visto en ella capacidad de reivindicación. Ella no viene con herencias, no viene con mochilas, no pertenece a familias políticas dentro del partido. Ella viene con absoluta libertad e independencia y eso le permite poder reivindicar ante su propio partido lo que necesita su tierra. Por eso yo digo que entre Extremadura y Partido Popular va a elegir Extremadura siempre y en eso van a poder estar tranquilos los extremeños. Hace un año ponías en Google María Guardiola, y permítame la broma, pero salía la hija de Pep Guardiola. Ahora pones María Guardiola en Google y sale la presidenta de Extremadura. ¿Eso es bueno? ¿Malo o regular? Bueno, es que es nuestra presidenta y al final hemos conseguido el objetivo que nos marcamos hace ahora un año, pero cuando fueron las elecciones 10 meses. Y en 10 meses María Guardiola ha conseguido algo importante y ha conseguido que los extremeños la vean como una alternativa real, que la vean que tiene un proyecto para Extremadura y que la vean con capacidad para que sea la líder de Extremadura. Y eso se ha materializado en la urna. Eso es lo verdaderamente importante. Que salga en Google o no salga en Google, lo que tiene que salir es que Extremadura va bien. Y eso saldrá. Y hace un año, usted lleva años trabajando, por supuesto, en el Grupo Popular, pero hace un año le llamó María Guardiola a usted para acompañarle en este camino. Le iba a decir que en un año, ¿usted imaginaba que en un año estarían aquí, en esta situación? Pues mira, me llamó un domingo de julio del año 22 y en esa llamada yo lo que vi fue muchísima ilusión por su parte, muchísima fuerza y unas ganas increíbles por echarse a las espaldas un partido pues que había que darle una vuelta, que había que construir una alternativa de gobierno y que había que conectar, reconectar con la sociedad extremeña. Y yo vi en ella una capacidad de liderazgo pues que tengo que reconocer que llevo aquí muchos años, pero que es excepcional. Y el tiempo me ha dado la razón. En aquella llamada yo vi una explicación de un proyecto que me convenció muchísimo y el tiempo me ha dado la razón. No nos equivocamos. Ha conseguido ser presidenta de la Junta de Extremadura en un tiempo récord por primera vez y en 10 meses. Eso es algo muy importante y además lo más importante, nosotros el Partido Popular hemos roto techos de cristal. La izquierda siempre nos dice, nos echa en cara el tema de la igualdad, el tema de la mujer, pero el Partido Popular rompe techos de cristal con hechos, no con palabras. A nosotros de nada nos sirve el lenguaje, a nosotros lo que nos sirven son los hechos. Y el hecho es que María Guardiola es la primera mujer presidenta de la Junta de Extremadura. Que eso no es mejor ni peor, eso es un síntoma y una demostración de los tiempos. Y el Partido Popular es un partido moderno, un partido actual, es un partido con una capacidad para construir liderazgo. Y ese liderazgo ha recaído ahora en una mujer que va a demostrar al frente de la Junta de Extremadura que va a ser una gran presidenta. Mujer es la presidenta de Extremadura, la primera mujer, y mujeres son también las presidentas, digamos, del poder legislativo y de la parte judicial de la comunidad. ¿María Guardiola llevará igualdad desde presidencia y cuidará los derechos de las mujeres? Eso es. Parecería poco entendible que siendo la primera mujer en la presidencia de la Junta de Extremadura encargara a un consejero o a una consejera llevar la materia de igualdad. Ella tiene un firme compromiso con esa materia y lo ha asumido como propia dentro de la presidencia de la Junta de Extremadura. Y yo creo que no hay nadie mejor para llevarlo. Sinceramente lo creo. La izquierda lo ha criticado, la izquierda ha dicho que eliminamos la Consejería de Igualdad, pero no eliminamos nada, lo que hacemos es reforzarlo a través de la figura de la presidenta, porque tenemos que recordar, la presidencia de la Junta lo que hace es delegar competencias en los consejeros,
y ella la asume como propia. Y yo creo que la izquierda debería estar orgullosa de que una mujer presidenta lleve la materia de igualdad. ¿En qué mejores manos va a estar que la presidencia de la Junta de Extremadura? Abel Bautista, gracias por habernos recibido. Les queda un largo verano de trabajo, me imagino que vacaciones poquitas, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros siempre. Vacaciones, pues la que nos deje la actualidad en función de los encargos que haga la presidenta. Ajá, perfecto. Gracias por habernos recibido. Muchísimas gracias a vosotros. En la labor que empiezan ahora. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes por vernos.